sábado, y feliz sábado a todos los que están siguiendo esta transmisión. El título del tema es Visiones del Santuario, los entendidos, ¿qué dice? Entenderán. Los entendidos entenderán. Hemos comprendido que las visiones Dios las ha dado con varios propósitos. Una de esas es que Él se manifiesta a través de las visiones, ¿sí? También comprendimos que a Daniel se le dieron una serie de visiones en el momento que el pueblo de Dios había estado rebelde contra Dios, se había rebelado contra su ley, estaba en Babilonia, y también la ciudad y el templo estaban desolados. No había nada que hacer en esa ciudad. En ese momento es que Daniel recibe una serie de visiones, ¿verdad? Para dar esperanza no solamente a él, sino también al pueblo que iba a vivir en los últimos días, ¿sí? Y una de las primeras visiones que Daniel recibe, es la visión donde el Hijo del Hombre, ¿verdad?, va al anciano de días allá en el cielo, porque acá en la tierra el cuerno pequeño, ¿verdad?, lo que es el papado, está hablando grandes cosas contra Dios, contra el que habita en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, cuando el papado se mete contra Dios, en el cielo hay actividad. Amén. En el cielo hay actividad, y entonces empieza lo que nosotros decimos que es el juicio el juicio investigador, donde dice Daniel capítulo 7. Estamos dando un repaso, ¿verdad? Estamos dando un repaso de lo que dice la Escritura. Veía yo, si alguien me ayuda aquí veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Vimos que en Daniel capítulo 7 se dice directamente que Dios actúa cuando su pueblo es perseguido, y entonces inicia una actividad celestial a favor de los santos. Solo que en Daniel capítulo 7 tenemos lo siguiente. En Daniel capítulo 7 tenemos que el cuerno pequeño, el papado, persigue a los santos, pero no tenemos por cuánto tiempo. En Daniel capítulo 7 tenemos que para que Dios se vindique en medio de esta guerra, inicia un juicio a favor de los santos en el cielo, pero tampoco tenemos el tiempo en la visión. Hasta aquí en la visión. Más adelante en la visión se da el tiempo de la persecución, ¿verdad? Tiempos, y la mitad de un tiempo era el lapso, el periodo de tiempo en que se iba a perseguir. Pero en Daniel capítulo 7 entonces no se revela cuándo es que va a iniciar el juicio. Lo que sí lo tenemos en el capítulo en el capítulo 8. En el capítulo 8. Así que avanzamos al capítulo 8, ¿sí? Y en el capítulo 8 Daniel está en el río Estamos haciendo un repaso. Está en el río Ulai, y Dios le muestra que va a salir Medo Persia, pero que ese reino va a caer, que va a llegar a Grecia y que ese reino va a caer. Dios le muestra que después va a aparecer ¿quién? Roma, y que ese reino va a caer. Entonces ayer nos quedamos analizando Daniel capítulo 8 verso 9 al 13, ¿sí? Y del 9 al 13 nosotros tenemos la guerra que hace tanto Roma pagana y Roma papal contra el pueblo de Dios, ¿sí? Otra vez, este es el clímax. Y cuando Roma está luchando contra el pueblo de Dios, contra el príncipe de Dios, contra el ejército de Dios, entonces hay un diálogo celestial. ¿Se acuerdan? Un santo habla a otro santo, ¿sí? Sobre la pregunta, y le pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión de quién? De el continuo y la abominación
desoladora, que pone al santuario. ¿Qué está pasando aquí? Entregando al santuario y al ejército para hacer ¿qué? Pisoteados. Miren hasta dónde llega la guerra del cuerno pequeño, contra el santuario directamente. ¿Sí? Entonces Dios tiene que poner un límite, correcto. Y entonces uno de los santos que hablaba dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué? Purificado. Recuerden una cosa, aquí hay mucho que entender. Aquí hay lenguaje de ¿qué? De la creación. Estrellas, cielo, tierra, ¿sí? Tarde, mañana. ¿Es un lenguaje de qué? De la creación. Ahora, vamos un poquito al verso 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué dice? Y el santuario será purificado. Ahora, vamos a Daniel capítulo 8. Eso no está en la pantalla. Daniel capítulo 8, verso 26. Daniel capítulo 8, verso 26. Bueno, antes de entrar al 26, vamos al 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, ¿qué le dijo? Gabriel, enseña a este ¿quién? La visión. Entonces, uno de los santos que hablaba, ¿quién era? El maravilloso numerador estaba hablando con Gabriel, ¿sí? Entonces, entre Gabriel y el maravilloso numerador, que es Cristo, ¿verdad? O Miguel, ¿verdad? Están hablando, ¿qué van a hacer con el cuerno pequeño que está pisoteando a quién? Al pueblo de Dios. Y se decide en los atrios celestiales dar la fecha del inicio de quién? Del juicio investigador, ¿sí? Cuando en el cielo comienzan a pasar la vida de todos los que una vez han creído en Cristo Jesús, entonces, hermanos, el diablo sabe que le queda poco tiempo, porque terminando ese juicio, ¿qué pasa? Exactamente, Cristo Jesús se levanta y ¿qué más? Y el rey del norte, ¿verdad? El rey del norte llega a su fin. El rey del norte es el papado, es el representante del diablo en la tierra, que tiene que llegar a su fin porque él ha estado jugando con el evangelio. 12 de diciembre, la gente va haciendo procesiones a la villa aquí en México, ¿sí? Cuando el evangelio dice, yo te perdono, cree y te perdono. Roma ha estado jugando con el evangelio y tiene que llegar a su fin, dice la escritura. Amén. Entonces, cuando termine ese juicio en el cielo, que es a favor de los santos, el rey del norte llegará a su fin también. Amén. Esa es la relación. Ahora, ya vimos ese diálogo, ¿sí? Ese diálogo de Gabriel y el gran numerador Miguel. Y entonces, verso 14 dice, y él dijo, ¿quién es él? Miguel. Es Jesús que da el periodo de tiempo que se le permite pisotear al cuerno pequeño, al santuario y al ejército de Dios, a los fieles. Y él dice, bueno, hasta 2300 tardes y mañanas será su límite. Un límite donde él va a dominar al pueblo de Dios. Lo que es la Inquisición, lo que es la persecución, todo lo que hicieron los papas contra el pueblo de Dios, tiene un límite. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, ¿qué dice? El santuario será ¿qué? Purificado. Recuerden que en este periodo de tiempo de Roma pagana y Roma papal, se pisotearon los mandamientos. ¿Cómo va a ser purificado? Con un pueblo que por la sangre de Cristo guarde los mandamientos de Dios. Porque el juicio es basado en la ley de Dios. El juicio investigador. ¿Sí? Hermanos, entonces, esta purificación del santuario tiene que ver con todo lo que pisoteó acá, y lo que pisoteó es la ley de Dios. Entonces, por la sangre de Cristo Jesús habrá un pueblo
que guarde los 10 mandamientos. Recuerden que Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño hace guerra ¿contra quién? Contra los santos por tiempos y la mitad de un tiempo, y también va a hacer guerra contra la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí en Daniel 14, entendemos que en el santuario está la ley de Dios. Y para que el santuario sea purificado allá en el cielo, debe ser en base a quién? A la ley de Dios y a la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, Daniel 8:26. ¿Qué dice Daniel 8:26? Dice así: la visión de las tardes y ¿qué más? Y las mañanas, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. A esa visión se está refiriendo. ¿Qué dice? Es verdadera. Amén. No hay duda. ¿Saben por qué es verdadera? Porque sale de un diálogo entre Cristo y Gabriel. Y es verdadera. No hay duda. La doctrina que tenemos es verdadera porque está en la Biblia. ¿Y qué más dice? Tú guardas la visión porque es para muchos ¿qué? Para muchos días. Abarcará mucho tiempo. Ahora, hay algo interesante aquí. En el hebreo hay dos palabras para visión. Hay dos palabras. La visión, donde empieza, ¿verdad? Y donde termina. Valga la redundancia, eso se llama jasón. Una visión larga. Pero dentro de esa visión hay elementos muy importantes. Y cuando dice aquí, en el verso 26, la visión de las tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, esa es la visión. Dice, es verdadera, no usa la palabra ¿qué? Jasón. Que es la visión larga, completa. Usa una palabra que en el hebreo es, cuando dice, la visión de las tardes y las mañanas que ha visto, es verdadera. Ahí hay una enseñanza tan preciosa y tan bonita, porque ahí usa otra palabra para visión. Y es la palabra more, o mare. Mare, porque more es otro. Mare es una visión única que se da en medio de la visión grande. Es como cuando tú subrayas con un marcador una parte del capítulo del Salmo 91 que estás leyendo, tú lo subrayas ahí, es eso que se ve más. ¿Me explico? Que tiene súper importancia. ¿Saben dónde se usa esa palabra? Vamos a Éxodo capítulo 3, donde se usa la palabra mare. Vamos a Éxodo capítulo 3. ¿Qué tenemos en Éxodo capítulo 3? Génesis, Éxodo capítulo 3. ¿Alguien se acuerda que tenemos en Éxodo capítulo 3? Moisés habla con Jehová. ¿En qué? ¿Y cómo se llama eso? La Biblia lo dice. Éxodo capítulo 3, verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová. Se le apareció. La palabra aparecer es la misma palabra. Seguimos leyendo de aquí, del 14, del 8:26, perdón. En una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Verso 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré qué dice. ¿Esta qué? Gran visión. Mare. Ese mismo elemento que encontramos en el 8:14, que es la visión de los 2300 tardes y mañanas, tiene la misma naturaleza de la visión que está viendo Moisés al pie del monte que Ore. Es la misma. Ahora,
¿Qué es la visión que está viendo Moisés? Una zarza. Es un espectáculo que está viendo Moisés. Una zarza que arde y no se consume. ¿Quién está ahí en esa visión? Jehová Dios. ¿Y qué es lo que dice en esa visión? Verso 8. Verso 7. Dijo luego Jehová a Moisés, en esa visión que está teniendo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus ¿qué? Exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, lugares donde el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el jebeo y el jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de los egipcios que los oprimen. Es un gran paralelismo. ¿Qué estamos dando a entender aquí? En Daniel, capítulo 8, verso 9 al 13, hay un poder como el poder de los egipcios. Los egipcios los israelitas eran dominados por los egipcios y los oprimían, y Dios muestra una marea, una visión, y esa visión es de libertad. Amén. Es de libertad. Esa visión es de libertad. Entonces Dios en su sabiduría le muestra a Daniel en el 8:13 y 8:26 una visión de libertad. En el monte Oreb le muestra una visión de libertad, de un poder que los está oprimiendo y los está angustiando. Y él muestra todo su poder, una zarza ardiente que no se consume. Y Jehová le dice a Moisés: he descendido yo para librarte, he escuchado las angustias. Hermanos, es lo mismo en el 8:13, en el 8:14. Un ángel, Gabriel, le dice a Miguel: ¿hasta cuándo durará la visión? La marea. He visto a tu pueblo que está siendo pisoteado por el papado. Está siendo angustiado por 1260 años. Cuando inician los 2300 tardes y mañanas, hermanos, a partir de allí comienza la cuenta regresiva para la liberación del pueblo de Dios. Ahí comienza. En los 2000, en el inicio del juicio investigador, en el santuario celestial, lugar santísimo, comienza la cuenta regresiva. Así como Moisés estaba en Oreb y allí comenzaba la cuenta regresiva. Obviamente Moisés tenía que aceptar, tenía que ir a Egipto, tenía que sacar a su pueblo, tenía que liberarlo, pero toda esa liberación necesitaba un principio. El mismo proceso es el que está implicado en la visión de los 2300 tardes y mañanas. Porque eso lo dice en la Biblia en hebreo. Eso es lo que implica la Biblia en el idioma original. ¿No es precioso entender que en el lugar santísimo del santuario celestial se fragua ya la libertad de su pueblo, hermanos? Amén. Es precioso. De tal manera que cuando termine ese juicio, Daniel 12:1 dice: y en aquel tiempo se levantará ¿qué? Miguel, ¿y qué dice? ¿Será qué? Libertado tu pueblo. ¿Libertado de dónde? De aquel que lo sigue oprimiendo. El papado, falso protestantismo. ¿Vamos bien, hermanos, hasta aquí? Hay tantas implicaciones al estudiar las visiones de Daniel capítulo 8. Y hasta aquí hacemos un resumen. Así como se le dio una visión de liberación a Moisés,
en Egipto de liberación de un pueblo que estaba siendo oprimido por un poder superior que era Egipto. La misma idea en el lenguaje original tenemos aquí. Aquí tenemos ahora al cuerno pequeño, Roma pagana y Roma papal, pisoteando, haciendo guerra contra Dios, pisoteando al pueblo de Dios. Pero cuando Dios dice, Miguel y Gabriel tienen un diálogo, dice, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Esa palabra implica liberación final del pecado. Amén. ¿No es eso el juicio investigador? Sí, ese es el propósito. Es el propósito. Liberación final del pecado. Aclarar todo, ¿no? Aclarar todo. Ya todo aclarado. Poner los actores de la gran controversia en clarificación y al pueblo de Dios empezarlo a liberar. Por eso el 8:26 dice, la visión que has visto de las tardes y las mañanas es verdadera. Amén. Pero cuando vemos la palabra visión, es la misma que tuvo Moisés en el monte Oreb. Es la misma palabra que se usa. Una visión de liberación. Amén. Y recuerden una cosa, que Moisés es el símbolo de Cristo cuando saca al pueblo ¿de dónde? De Egipto. ¿Sí? Y hermanos, la realidad es Cristo sacando al pueblo del pecado a partir de ¿dónde? Del juicio investigador. Amén. Cuando sus pecados son borrados totalmente. Ese pueblo entonces puede decir, es libertado. Por eso Daniel 12 dice, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está a favor ¿de quién? De su pueblo. Amén. Y en ese tiempo será liberado su pueblo, libertado su pueblo, todos los que se encuentren escritos ¿dónde? En el libro. Y allí nos lleva a un juicio previo donde no se borró su nombre del libro de la vida, de ese pueblo fiel. Amén, hermanos. Hay preciosas verdades. Todo esto, hermanos, nos da esperanza. Ahora sí, vamos rápido con la ayuda de la Biblia y obviamente entendiendo cómo los pioneros comprendían Daniel 9 al 13. ¿Quién podría explicar Daniel? Bueno, podríamos explicar Daniel 8, 9 al 13. Pero en algún momento la gente se traba en el 11 y en el 12. ¿Pero cómo? ¿Cómo está eso? A ver, vamos a repasarlo. Y aquí está la explicación. Aquí lo tenemos y acá está la explicación. Vamos a ir de aquí para acá, ¿está bien? Sí. Bueno. Y se engrandeció. ¿Quién se engrandeció? Hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿De quién estaba hablando este cuerno pequeño? A ver, no, antes de eso, a ver. ¿De quién? Roma pagana. Exactamente. Recuerden que el primero salen, dice, y de uno de ellos, ¿quién? Uno de ellos. De uno de los cuernos quebrados, ¿de dónde? De Grecia. ¿Sale quién? Roma pagana. Porque Roma pagana invade uno de los cuernos y de ahí sale. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció al sur, al oriente y hacia la tierra, ¿qué? Ya vimos que la palabra Ikabod, que es gloria, no se encuentra en el hebreo, pero es la tierra que está tranquilita. La tierra tranquila, ¿verdad? La tierra que está en paz. Y entonces ese cuerno pequeño, ¿qué hace? Se engrandece. Estamos viendo que esto es Roma. Roma. Ahora sí. Y se engrandeció. Roma pagana se engrandeció. Ahora, ¿quién está detrás de Roma pagana? ¿Qué poder está detrás de Roma pagana? ¿El diablo? ¿El dragón? ¿El dragón? ¿El diablo? Apocalipsis capítulo 12, verso 9. ¿Sí? Entonces, aquí nos lleva de regreso hasta el origen de la gran controversia. Fíjense nada más cómo es el asunto. Porque dice, y se engrandeció hasta el ejército ¿de dónde? Del cielo. Ahí nos lleva al origen ¿de dónde?
de la gran controversia. ¿Sí? Dice, ahora, esa guerra que inició en el cielo, también, hermanos, fue exportada a la tierra. Sigamos leyendo. Entonces los pioneros decían dos cosas. Sí, Roma pagana, ¿en qué sentido se engrandece contra el ejército del cielo? Bueno, en el sentido que quien está detrás de Roma pagana es el dragón, y el dragón hizo guerra allá contra el ejército de Dios en los cielos, pero también hace guerra contra el pueblo de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Hace guerra contra el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios aquí en la tierra es conocido también como el ejército de ¿quién? El ejército de Dios. Entonces también ellos dicen, Roma pagana se engrandeció contra el pueblo de Dios. Cuando dice, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Bueno, dijeron, es cuando Roma convence y domina a los líderes del pueblo de Dios. ¿Sí? Convence y domina a ¿quiénes? A los líderes del pueblo de Dios, y los somete a los líderes judíos. ¿Cuándo es que los sometió? Miren, tenemos que entender la historia de Roma. Al principio, cuando nace Roma, ya estaba el pueblo judío. Pero tenemos que entender una diferencia. Al principio eran del tú al tú. Al principio, ellos hicieron un acuerdo. Roma, si alguien te hace mal, nosotros vamos a ir. Y si alguien nos hace mal, tú vas a venir a nuestra ayuda. Estaban al tú por tú. Pero hubo un momento que ese acuerdo se quebró, y entonces Roma sometió finalmente a los judíos. Primero fue un acuerdo, luego los sometió, los pisoteó. Ahora, ¿por qué las estrellas? Bueno, los primeros adventistas decían, bueno, recuerden que José tuvo un sueño, ¿verdad? ¿Y qué veía en ese sueño? ¿Veía cuántas estrellas? ¿Sí? 2 estrellas. ¿Y quiénes eran esas 2 estrellas? Los hijos de Jacob, que eran los líderes, pues, de las tribus. Entonces los pioneros decían, bueno, entonces Roma pagana se va y pisotea a los líderes judíos. Ahora, quiero decirles una cosa. Aquí, hablando del cuerno pequeño, se engrandeció. Hay algo interesante. Y estamos estudiando un poquito a profundidad. Estamos estudiando un poquito gramática hebrea. Allí esto está en masculino, manteniendo que Roma pagana es cuerno ¿qué? Pequeño. Escuchen bien, está en masculino. Pero ahora avanzamos al verso 11. Aún se engrandeció contra el ejército, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Aquí no está la palabra sacrificio, se la quitamos. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Pregunto, hermanos, ¿qué santuario fue echado por tierra? A ver, ¿qué hemos estudiado nosotros? Y es allí donde esta visión, que debe estar clara en el pueblo de Dios, no la tenemos clara. Oiga, es una visión tan clara. Ahora vamos a ver cómo, con la ayuda del Espíritu Santo en iluminación, los pioneros adventistas entendieron esta guerra. Porque esto es lo que causa que el santuario en el cielo sea purificado. Miren, hermanos, para el capítulo 8, verso 11 dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos a leerla acá. Aún Roma pagana se engrandeció contra ¿quién? Cristo, el príncipe de ¿quién? De los ejércitos. ¿Cuándo fue esto, hermanos? ¿Año qué? Año 31. Dice, y por él fue quitado el continuo. Dice, a través de Roma, ¿quién? Papal.
quita el paganismo de la religión de Roma pagana. Y la ciudad de Roma fue echada por... Oigan, pero usted aquí dice el santuario fue echado por tierra. Y aquí está poniendo la ciudad de Roma. Así pensaban los pioneros adventistas. Porque ellos dijeron, mira, aquí está hablando del cuerno pequeño. En la ciudad de Roma, el santuario de Roma. Exactamente. ¿Cuál era el santuario de Roma? Bueno, un lugar que se llama el Panteón, donde estaban todos los dioses paganos. ¿Y dónde estaba ese lugar? En Roma. ¿En qué parte del Imperio Romano? Ahí entra el mensaje de la segunda iglesia, Esmirna. Dice, conozco dónde moras, en la sinagoga de ¿quién? De Satanás. Porque era en Esmirna, hermanos, donde se ubicaba el Panteón Romano. ¿Qué era el Panteón Romano? Para nosotros un panteón, ¿qué es ahora? Un lugar de muertos. Pero hermanos, un panteón en el pensamiento del Imperio Romano no es el lugar de muertos. De los dioses. Panta es Dios y Teos. Panta es todos y Teos es Dios. Panteón es un lugar de dioses. ¿Sí? Ahora, bien, aquí nosotros tenemos la palabra santuario. Este santuario que está aquí no es el mismo que está acá. El lugar de su santuario que es echado por tierra no es este santuario que está aquí. Este santuario que nosotros tenemos aquí dice en el hebreo Mikdash, y este es Kodesh. Mikdash es un santuario terrenal que puede ser tanto el dedicado a Dios o también puede ser un Mikdash dedicado a los dioses paganos. Pero este santuario que es purificado, el Kodesh, es el único que es dedicado a Dios, tanto aquí en la tierra como en el cielo. ¿Me explico? Sí. Entonces venimos a estudiar, ¿se acuerdan, hermanos? Venimos a estudiar. Estamos estudiando. ¿Sí? Este pueblo, dice la Biblia, los entendidos, ¿qué? Entenderán. ¿Qué van a entender? Las visiones del santuario. Los entendidos entenderán. Y el entendido tiene que poner ¿qué? Tiempo. Dedicación a entender. Muy bien, entonces regresamos aquí donde dice, a través de Roma papal, el paganismo. Porque, hermanos, el continuo, los pioneros creían y siempre creyeron que es el continuo paganismo que venía de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana, ¿sí? Que no dejaba que Roma papal surgiera. Entonces dice aquí, y a través de Roma papal, cuando se establece Roma papal, ¿sí? Aquí dice, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario, es decir, el lugar del templo de Roma, fue echado ¿por dónde? Por tierra. ¿Sí? Cuando se establece Roma papal, entre comillas, se hacen cristianos y el paganismo, entre comillas, los dioses paganos son sustituidos por santos, entre comillas, católicos. Ok, verso 12. Y a causa de la prevaricación, ¿quién es la prevaricación ya establecida? ¿Roma qué? Papal. Y a causa de la prevaricación, hermanos, esta es la guerra. Cuando tú lees Daniel 8 del 10, del 9 al 12, es una guerra continua. Es una guerra continua. Roma se engrandece contra el pueblo de Dios, somete a sus líderes y se va contra Cristo, pero en el lenguaje hebreo es una guerra. Es algo que está así. Entonces surge Roma papal y quita la religión que tenía Roma pagana. Incluso hace que su templo en Roma sea quitado fuera y se establece Roma papal. Por eso dice el verso 12, y a causa de la prevaricación, Roma papal, le fue entregado el ejército junto con el paganismo. Ahora, ¿qué ejército le fue entregado a Roma? ¿Es este el mismo ejército de acá? No, este es el ejército de Dios. Exactamente. Son los ejércitos de los 10 reyes. Son los ejércitos de Europa que se les entregan al papado. ¿Para qué? Para que el papado tenga el dominio
temporal de 1260 años. Exactamente, hermano Salito. Es lo que dice aquí. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército. Sí, el ejército, los 10 ejércitos. Bueno, en este caso serían los 7, ¿verdad? De los 7 reyes que al papado lo hacen subir, porque se quitan a 3, recuerden. Le fue entregado el ejército junto con ¿qué? Con el paganismo, ¿sí? Porque en la religión de los ejércitos de Europa, de los 7 reyes, de los 7 cuernos, eran paganos. Y seguimos estudiando el 12. Esta es la visión que ve Daniel y que no entiende. Y Roma papal, ahora sí, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, recuerden que las otras bestias pisoteaban en la tierra varias cosas. Ahora, este cuerno pequeño pisotea la verdad. Y viene el diálogo. Entonces oí un santo que hablaba. ¿Quién era ese santo que hablaba? Miguel. Y otro, Gabriel, ayer yo dije al revés, de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿A quién? A Miguel. ¿Cuánto tiempo durará la visión de quién? Del continuo. ¿Qué es el continuo? El paganismo. Y de Roma papal, es decir, la prevaricación ¿qué? Asoladora. Entregando al santuario. Y aquí ya entran el santuario ¿qué? El Kodesh, tanto terrenal y ¿qué más? Y celestial, el santuario de Dios. Y al ejército, que es el pueblo de Dios, para ser pisoteados. Y él, ¿quién él? Miguel, dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario, ¿cuál santuario? Ya no el terrenal, sino el celestial, ¿será qué? Purificado. Será purificado. Hermanos, es una actividad tremenda. Daniel 8, del 9 al 14. Esa es la visión que Daniel tiene. Y les voy a decir una cosa, hermanos. Los pioneros adventistas entendieron la visión. Amén. Los pioneros adventistas entendieron la visión. Muy diferente al día de hoy, cuando tú te encuentras un adventista y dices, explícame la visión. Hermano Salvo Junior, ¿cuánto tiempo le tocó para entender esa visión? Como una semana más, 2. ¿Para entender cuántos versos? Los primeros 13. ¿Sí? Este pueblo debe ser un pueblo entendido, hermano. No somos pueblos nada más de levantar las manos y saltar como los evangélicos. Somos un pueblo entendido, porque la Biblia dice, enseña a este la visión, entiende la visión. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Escuchen bien, que todo lo que hace tanto Roma pagana como Roma papal es una guerra entre Roma pagana y Roma papal contra el pueblo de Dios, contra el santuario de Dios. Y Dios quiere restablecer al pueblo y a su santuario, purificándolo a partir de los 2300, a partir del final de los 2300 tardes y mañanas. Esa es la visión que Daniel tiene de la purificación de quién? Del santuario, debido a una guerra que hay. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Bueno, está viendo entonces ahí Daniel la visión. Ya estudiamos esto. Verso 26. La visión, ya estudiamos también esto que es la marea, que también es para liberación. De las tardes y las mañanas que se ha referido, es verdadera. Tú guarda la visión porque es para qué? Muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo por algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no ¿qué? No la entendí, hermanos. Hay muchos como Daniel el día de hoy. Muchos como Daniel no la entienden. Ahora, ¿cuándo se iba a entender esta visión, hermanos? En los últimos días. Y para eso salió y surgió el pueblo de Dios, para entender estas visiones.
Y la desgracia ecuménica del día de hoy es que el pueblo adventista, donde estábamos, estas visiones que ya habían sido abiertas, deselladas, el libro había sido abierto y desellado, hermanos, la desgracia es que estas visiones que habían sido abiertas y deselladas para que nosotros las entendiéramos, hoy ni un pastor común normal adventista las entiende, ni un miembro adventista las entiende. A partir de 1798 iban a estar abiertas para ser entendidas y comprender una cosa, hermanos, en el contexto que estamos estudiando, comprender una cosa, que a partir de que inicia esta purificación del santuario en el cielo, a partir de ahí empieza la liberación del pecado del pueblo de Dios. Amén. Y cuando termine esa liberación, cuando queden decididos todos los casos, no lo dice así con Víctor los hijos, seré libre de todos los pecados. Exactamente, libre de todos sus pecados. Entonces viene la liberación física del pueblo de Dios. Amén. Por eso el diablo no quiere que se entienda esto. Una vez predicando de esto, se acercó un hermano y dijo: ay, hermano, hay mucha historia en esto. Yo mejor por eso me voy hacia el futurismo, porque ahí pura imaginación. Váyase, hermano, váyase al futurismo. Gócese en el futurismo. Si quiere, dance con el futurismo. Pero usted no será de aquellos entendidos que entenderán la visión. Usted no será de eso. Muy bien. Con esto terminamos lo que iniciamos ayer, Daniel capítulo 8. ¿La visión de quién? ¿Sí? De la purificación del santuario. Hacemos un resumen rápido. Daniel capítulo 7 nos da el lapso que dura la persecución del cuerno pequeño contra el pueblo de Dios. Y nos da también que hay un juicio debido a esa persecución y debido para purificar también el santuario de los pecados del pueblo. Daniel capítulo 8, lo que acabamos de estudiar ahorita, nos da la fecha cuando ese juicio comienza, visiones del santuario, ¿sí? Y nos da en detalle la guerra que hay de Roma pagana y Roma papal para perseguir, o sea, es más en detalle. Allá en Daniel 7 nada más veíamos, el cuerno se levantó, hizo guerra contra los otros, pero aquí es más en detalle, ¿sí? Aquí se levanta contra el príncipe, etcétera, etcétera. Pero ahora vámonos a la visión del otro río. ¿Cuál es la visión que Daniel tiene en el otro río? ¿Cómo se llamaba el otro río? Hiddekel. Recuerden que las visiones son para nuestra salvación, para producir hombres que moldeen el curso de la historia, ¿sí? Ahora vámonos a la otra visión. ¿Dónde empieza la otra visión? Vamos al capítulo 10, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. ¿Qué dice? En el año tercero, no sé qué pasó ahí, se subió. ¿Cómo le podemos hacer si alguien nos ayuda? Ahí está. En el año tercero del rey de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. ¿Qué son visiones? Revelaciones de Dios. ¿Sí? Hermano, es triste que hay gente que cuando se trata de Daniel y Apocalipsis, no, yo no quiero saber de eso. Llamado ¿cómo? Belsasar. ¿Y la palabra era qué? Hermanos, esta visión que vamos a estudiar ahorita también es ¿qué? Verdadera. Y está en el contexto de ¿qué? Del conflicto. O sea, quien se mete y altera estas visiones está alterando el conflicto. Pero él comprendió la palabra y tuvo, ¿qué dice? Inteligencia en la visión. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río
Hidekel o Hidekel. Alcé mis ojos, ¿y qué dice? Y miré, y aquí un varón vestido de lino. ¿Quién es el varón vestido de lino en Ezequiel? ¿Quién? Sí, Cristo, Miguel. ¿Ustedes lo pueden ver en Ezequiel? La hermana va a hablar que en Ezequiel es Cristo. Alcé mis ojos y miré a un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies en color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras que dice, como estruendo de ¿qué? De muchas ¿qué? Aguas. Estoy leyendo del 4 al 6. ¿Sí? Del 4 al 6. Como estruendo de muchas aguas. O estruendo de multitud. Bueno, esta es la visión. ¿Qué ve allí, hermanos? Más adelante vamos a ver que Cristo Jesús está en medio del río. Y recuerden una cosa, en los evangelios nosotros encontramos a Jesús caminando sobre las aguas también. Amén. A Jesús caminando sobre las aguas. Sí, aquí tenemos, ya se nos muestra un Jesús, en esta visión, el mismo Jesús caminando sobre las aguas. Ahora vamos a ir rápido. Verso Daniel 12, Daniel capítulo 10, verso 12, visiones del santuario, porque aquí de alguna manera, bueno, esto es lo que estudiamos ya, de alguna manera también se habla del santuario, ¿sí? Estamos en Daniel 12. Daniel 10, verso 14. He venido para hacerte saber, Daniel 10, verso 14. He venido para hacerte saber, ¿qué dice? Lo que ha de venir a tu pueblo, ¿cuándo? Bueno, hermanos, en los postreros días, otra vez su pueblo va a sufrir persecución y otra vez tiene que ver con el santuario. Recordemos que en los postreros días se está llevando a cabo el juicio en el cielo, ¿sí? Y entonces dice, esta visión del río Hidekel es para hacerte saber a ti lo que le va a suceder a tu pueblo. ¿Cuándo, hermanos? En los postreros días, porque la visión es para esos días. A ver, ¿cuál es el objetivo de la visión de Daniel que va a tener adelante el 11 y el 12? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el objetivo de esa visión? ¿Enfatizar qué? Mostrar lo que ha de venir a su pueblo. ¿Cuándo, hermanos? En los postreros días. Pero si tú hablas con alguien, oiga, ¿y cómo va Daniel 11, la parte de los postreros días? Sabe. Los árboles se mecen, Dios es todo amor. Lo que hay en el pensamiento adventista. Hoy, ¿sí? Mencionamos otra vez, verso 14. Lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos ¿qué? Para esos días. ¿Sí? Entonces miren, ¿quién le está hablando ahora? A ver, ¿quién está hablando? Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él hablaba, recobré fuerzas y dije, ¿hable qué? ¿Quién es? ¿Quién es mi Señor? No, ahorita no tomo agua por esto, pero gracias a María. Sí, gracias. Es que ando un poco ronco y si tomo agua se me cierra la garganta. Sí, por favor, sí, por ahí hay. Gracias. Entonces, seguimos hablando. Seguimos aquí estudiando. Hable mi Señor porque me has fortalecido. ¿Quién es el que fortalece? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Sigue diciendo. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti?
Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar el príncipe de ¿quién? De Grecia va a entrar. Entonces, ¿qué es Daniel capítulo 11? Mira, hermano, Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12 es una explicación más amplia. Los primeros versos de Daniel capítulo 11, sí, es la guerra que hay entre los griegos, las guerras internas que hay entre los griegos. Y después, en el capítulo 11, versos 19 en adelante, 20 en adelante, es la historia del imperio romano. ¿Sí? Hasta aquí, ¿qué tenemos? Daniel 7 es ampliado en Daniel 8. Daniel 8 es clarificado en Daniel 9. Luego viene una visión de Daniel 11, cuyo propósito es mostrarle a Daniel lo que ha de suceder. ¿Cuándo? En los últimos, ¿qué? Tiempos. Pero para mostrarle a Daniel lo que ha de suceder en los últimos tiempos en relación al santuario, porque se va a levantar Miguel. ¿De dónde se levanta Miguel? Hermano, después de que termine su obra de sumo sacerdote, intercesor, se levanta Miguel en relación con su pueblo. Dice, te voy a demostrar, el objetivo final es demostrarte los últimos tiempos. Pero para que tú entiendas la naturaleza de los que van a luchar contra Dios y contra su pueblo en los últimos tiempos, tienes que entender las guerras internas de Grecia y también el surgimiento de Roma pagana y papal. Este pueblo debe ser entendido, amén. Debe comprender, debemos estudiar, hermanos. Me he topado con hermanos que dicen, ¿y para qué estudiar historia? Pues para que seas entendido. Los entendidos entenderán. ¿Sí? Los entendidos entenderán. Puede alusarle ahí, hermano, alumbrarle ahí. Sí. Alumbrarle. Con su permiso voy a tomar tantita miel. Gracias. ¿Dónde entra Roma? Vamos al 11. Daniel 11. Recuerden que el énfasis en las visiones de Daniel es, ¿sí?, ver los reinos previos, pero después llegar a Roma y ver cómo hace la guerra. Y después cómo Dios actúa. Esa es la dinámica de Daniel. Mostrar los reinos previos a Roma, mostrar a Roma, mostrar al papado, la guerra contra Ace, la liberación del pueblo de Dios. Pero ahora tenemos algo que no tenemos nosotros en los previos capítulos. Ahora, en esta visión del Hidekel, que abarca desde el Daniel capítulo 11, 1, vamos allí, en esta visión del Hidekel, que abarca desde el 11, 2, y ahora yo te mostraré la verdad. Yo te mostraré. Empieza la visión. Desde Daniel 11:2, ¿hasta dónde llega la visión? Pero esto es bien importante. En el tiempo de Daniel no había capítulos y versículos, hermanos. Y ahí es donde los futuristas caen. En el tiempo de Daniel no había versículos y capítulos. Era una visión. La visión empieza en el 2. ¿Y saben dónde termina? Daniel 11:2 empieza la visión y termina en el 12:2. Hasta ahí termina la visión. Daniel se entiende por visiones. Fueron dadas visiones. La visión del Hidekel comienza en el 11:2, véanlo en la Biblia, y termina en el 12:2. Ahí, ¿cómo empieza? Hacemos un resumen. Empieza con Persia, un poquito, unos reyes de Persia, luego se pasa a Grecia, y en Grecia habla del rey del norte y del rey del sur. Allí se enfatiza todo eso, pero después dice se levantará un cobrador de tributos. Ya empieza con Roma, ¿sí? ¿Y qué pasa con Roma? ¿Qué hace Roma? Daniel 11, verso 28. Y volverá a tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Otra vez lo mismo. ¿Empieza a quién?
a tocar las cosas de Dios. Y recuerda que desde el 7, que en el capítulo 8, cuando Roma comienza a tocar las cosas de Dios, ahí se pone interesante el asunto. Porque entonces allí entra la liberación del pueblo de Dios. Entran los planes para liberar a Dios. ¿Sí? Entonces dice, y se volverá a su corazón, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Y se levantarán de su parte tropas, es decir, el ejército de romano, que profanará ¿qué? El santuario y ¿qué más? Y la fortaleza. Tiene una coma ahí. Bueno, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo fue que Roma con su ejército profanó el santuario? El santuario aquí en la tierra. El templo. En el año 70. ¿Sí? Ahora, ¿cuál ha sido? Dice allí, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y ¿qué más? Y la fortaleza. ¿En qué ha consistido la fortaleza de Roma y de Roma pagana? Habla que su Dios es el Dios de las fortalezas, más adelante. ¿Cuál ha sido la fortaleza de Roma siempre? ¿Cuál, hermano? Sus soldados. Sus soldados, bueno, podríamos decir que sí, es parte de sus soldados, pero con sus soldados, Roma se hace fuerte, porque Roma siempre ha hecho alianzas, hermanos. La fortaleza de este papado, ¿qué es? Exactamente. Alianza con todos, más de 119 países de las Naciones Unidas. Alianza con todas las iglesias. ¿Y qué dice aquí? Se levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario. ¿Y qué más? La fortaleza. Recuerden que ellos hicieron la liga con los judíos. La liga de los judíos. Entonces, estamos aquí ubicando ¿dónde? ¿En el año qué? 70. ¿Sí? Ahora, ya para ese tiempo, recuerden ustedes que ya el santuario, pues el templo de Dios, antes estaba aquí en la tierra, pero ya no tenía validez. Pero él vino y lo destruyó. Dice, hablando de Roma, tanto Roma pagana como Roma papal, quitarán el continuo y podrán, ¿y qué dice? La abominación, ¿qué? Desoladora. Dice, se levantarán de su parte tropas, el ejército. ¿Cuál iba a ser el papel del ejército romano? Destruir el santuario, destruir las fortalezas, las uniones. ¿Sí? Bueno, el ejército iba a quitar la religión, ¿qué? Pagana. ¿Cómo quitó la religión pagana? Cuando aceptó al papado. Cuando se acepta el papado se establece la religión, entre comillas, cristiana, pero es otra forma nada más del paganismo. ¿Sí? Esto sucede. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Por eso dice aquí, ¿qué dice aquí? Los entendidos, ¿qué? Entenderán. Los entendidos entenderán. Ahora, recuerden que aquí dice quitar el continuo y abominación desoladora. ¿Dónde vimos esas palabras? A ver, déjenme ver. ¿Dónde vimos esas palabras? Daniel, ¿qué? Daniel 8. Aquí hice esta comparación, miren. Dice Daniel 8:11, por él fue quitado el continuo. Daniel 8:13, la visión del continuo y la prevaricación asoladora. Daniel 11:31, profanarán el santuario, quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. ¿Y dónde tenemos esas mismas palabras? En el 12:11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora. Ahora, vean una cosa, hermanos. Esto que está aquí, Daniel 12:11, ahorita vamos a llegar allá, es una explicación de Daniel 11:31, es una explicación de Daniel 8:13. Es así. ¿Qué está pasando el día de hoy? Hay gente que interpreta Daniel 12 separado de Daniel 8 y de Daniel 11. Lo interpreta. Y estos son los futuristas.
son los que ponen estos periodos de tiempo literales separados de acá. ¿Y saben qué dicen esas personas? No queremos nada de saber de esto. Los historicistas. Tenemos nueva luz. Sí, una nueva luz falsa separada de la visión profética. ¿Sí? Bueno, quise mostrarles eso, pero regresamos. Visión sobre Roma y el santuario dice: con lisonjas, verso 32, seducirá a los violadores del pacto. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Y qué dice? Y hará. Aquí tenemos el remanente que no es sometido ¿a quién? A Roma. Aquí a Roma está en pelea ¿con quién? Con el pueblo y con Dios. Y verso 36, nos saltamos al verso 36. Verso 36. Y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará ¿qué? Maravillas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado ¿qué? Se cumplirá. Hermanos, a partir del 11:28 ya vemos que inicia la guerra ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios otra vez. El 11:32 contra los violadores del pacto, es decir, es gente que conoció esto, fueron convencidos por el papado. En el verso 36 tenemos, hermanos, ya un papado en todo, entre comillas, su esplendor. Hermano, es lo mismo que Daniel 7, Daniel 8, pero ahora más claro todavía. ¿Sí? Más claro. Ahora se le dice, pero mira Daniel 11 es para mostrarte específicamente lo que va a suceder al fin de los días. Más claro. Entonces, miren una cita del espíritu de profecía. Dice así: no tenemos tiempo que perder. Tiempos turbulentos están delante de nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de la guerra. Pronto las escenas de angustia que se hablan en las profecías se llevarán a cabo. ¿Y qué dice ahí, hermanos? La profecía en el 11 de Daniel casi ha alcanzado su pleno cumplimiento. ¿Qué dice el hermano Juan? Hermano, el papado ha estado guerreando contra el santuario, contra el pueblo de Dios, y eso va a llegar ya a su clímax. Casi ha alcanzado ya ¿qué? Su cumplimiento. Pero falta. Y sigue diciendo: gran parte de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Y tú hablas con los futuristas y dices: a ver, explícame la historia que se repetirá. Es que no me sé Daniel 11. Pues eso se va a repetir. Y hablan con un adventista o con un, ¿qué sé? Pero sobre todo los adventistas. Y lo único que se sabe son la historia de cuándo fue el baby shower y cuándo fue el día del pastor. Eso es historia contemporánea que se sabe. Pero historia del Daniel 11, de los reyes de Grecia y cómo esa nación se pelea entre sí misma. Y de ahí surge Roma y esa nación pelea contra el pueblo de Dios. No queremos saber porque me aburre. Este pueblo es un pueblo entendido, hermanos. No somos muchos, pero la Biblia dice: los entendidos entenderán. ¿Y quiénes no van a entender? Los impíos no van a querer entender la mano guiadora de Dios a través de la historia. No lo van a querer entender. Y entonces uno se va a ir con: aquí hay mucha historia. Pues está en la Biblia, hermano. No, yo no quiero eso. Arráncale entonces a Daniel 11 tu Biblia. A tu Biblia Daniel 11. Entonces muchos se van a las iglesias que saltan. Es mejor saltar que estudiar. Y otros no se van a esas iglesias. Otros se van a las iglesias donde no tienen nada que estudiar, donde abren un librito llamados Guíanos, Señor. ¿A dónde? A la perdición, porque no les dan Daniel 11. Hermano, estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Daniel
oyó, pero no entendió. Pero le dijo, pero cuando llegue el tiempo del fin, los entendidos entenderán. Amén. Entonces miren lo que dice aquí. La profecía en el 11 de Daniel, apúntele por ahí, hermano, por favor. En el 11 de Daniel casi ha alcanzado su pleno cumplimiento. Gran parte de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía, ¿qué dice? Se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que se contristará, se volverá, se enojará contra el pacto santo y se volverá pues y pensará en los que habrán abandonado el pacto santo. Hermanos, este es el papado contra los que guardan los mandamientos de Dios. Ya en el corazón del papado está el plan para deshacer a los que guardan los mandamientos de Dios. Es hora que este pueblo despierte y entienda el tiempo que está viviendo, está diciendo la hermana White. Y luego dice, escenas similares a las descritas. Y luego cita verso 31, ¿hasta dónde? Hasta el 36. Pero hermanos, ya pasamos por el 37, por el 38, por el 39. Estamos ya pasando por el 40, 41. Ya falta poquito, la última parte de esta visión que termina en el 12:2. ¿Cómo termina esta visión? Vamos a hacer rápido. Un resumen rápido de Daniel, de la visión de Ezequiel. Se le muestra primero los reyes de Media y de Persia. Y les dice, van a surgir otros 3 reyes más. Pero eso nada más es un versículo pequeñito. Luego le dice, Grecia, cuidado porque allí hay muchos. Y allí sale el rey del norte y el rey del sur. Después surge ¿quién? Roma, el cobrador de impuestos, que se va a ir contra el pueblo de Dios, va a engañar a los violadores del pacto, pero va a permanecer un pueblo fiel, etcétera, etcétera. Y luego el papado va a invadir la tierra gloriosa. Pues eso ya lo vimos allá, la tierra que estaba en paz. Que nosotros, los de sostén propio, creemos, personalmente un servidor cree que es cuando invade todos los adventistas. Pero hay un pueblo que conoce a su Dios, que ese no se deja invadir. Bueno, sigue, ¿sí? Entonces el papado llega a su fin y no hay quien lo ayude. 11:45. Se levanta Miguel, su pueblo es libertado. ¿Y qué sigue después de la liberación del pueblo de Dios? Dice, todos los que no se hayan inscritos en el libro, obviamente allí es referencia al juicio investigador. ¿Y después qué sigue? Ajá. Después que sigue de que se levanta Miguel y es libertado a su pueblo, ¿qué sigue? A ver, ¿ya terminó ahí la visión? ¿No? ¿Cómo se llama eso? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cómo se llama eso? La resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetua. Eso es lo que se conoce como la resurrección, ¿qué? ¿Y cuándo sucede la resurrección especial? ¿Y con qué motivo? Son resucitados para ver ¿a quién? A Cristo Jesús venir. Aquí está implicada en el 12:1 y en el 12:2 el fin de la intercesión, la segunda venida de Cristo y la resurrección especial. Aquí está implicado. ¿Hasta dónde llega? Hasta allá llega la visión. Empieza con los reyes de Media, sigue con los que se pelean, los 4 que se pelean, y surgen 2, rey del norte y rey del sur de Grecia, Roma pagana, cuerno pequeño, la herida de muerte en el cuerno en 11:40, ¿sí? El rey del norte le pega al rey del sur, el poderío que tiene el papado en los últimos años, desde los años 70, 80 para acá, la caída del muro de Berlín, todo eso, un poderío que tiene el papado. Después está en el 44, 45, planta sus tiendas contra el Monte Santo, una guerra que hará contra el pueblo de Dios. Pero cuando ya vaya sea declarada esa guerra contra el pueblo de Dios, se le va a quitar su ayuda al papado, no habrá quien lo ayude. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar contra ¿quién?
contra Miguel. Miguel va a libertar a su pueblo. ¿Cuándo es libertado a su pueblo? Los que han estudiado las 7 plagas. ¿En qué plaga es libertado a su pueblo? ¿En la 6ª o en la 7ª? En la 7ª, cuando hay el gran terremoto. Allí es libertado su pueblo, ¿verdad? Entonces ahí está implicada la plaga número ¿qué? 7. Hermano, es que está tan conectado Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Y cuando hay ese gran terremoto es cuando se levantan unos para vida eterna y otros para confusión ¿qué? Perpetua, para ver venir a Jesús. Hermanos, hasta aquí, hasta la segunda venida de Cristo nos lleva la visión de Lideker. Amén. Implicando el santuario y todo lo que conlleva. Amén, hermano. Por eso se le dice a Daniel, esta visión es para el tiempo de ¿quién? Del fin. Comprendimos así a grandes rasgos la visión y allí está incluido ¿qué? El santuario. ¿Y qué más? Vamos rápido. La tierra gloriosa. Entonces, dice aquí, el rey del norte, verso 40, el papado. Verso 41, rápido, porque estamos viéndolo nada más en relación a la tierra gloriosa, en relación al santuario. Dice, entrará a la tierra gloriosa. Hoy hay 2 posiciones en referencia a la tierra gloriosa. Muchos dicen que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Pero recuerden que aquí del 40 al 45, hermanos, todo esto es simbólico. No es que, no es literal. ¿Sí? Y por eso los davidianos están yendo a Jerusalén, que piensan que ya sigue siendo la tierra gloriosa. Y muchos están hablando Shalom y Yeshua y todas esas cosas por esa influencia. No estoy diciendo que hablar eso está mal, estoy diciendo que hay un movimiento que está diciendo vámonos a Jerusalén y para ir allá hay que hablar y cantar y todo en hebreo. Un servidor ha estudiado un poco de hebreo, pero no por eso soy sionista. Dice, entrará a la tierra gloriosa. Hermanos, si en aquel tiempo la tierra gloriosa era un pueblo local y literal, hoy es un pueblo espiritual. Es la invasión que ha tenido Roma hacia el pueblo adventista. Conferencia general, ministerios de sostén propio, todo lo ha hecho. Bueno, entra a la tierra gloriosa. Verso 44, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Saldrá con gran ira para destruir y matar ¿a quién? A muchos. Verso 45, plantará las tiendas de su palacio, ley dominical, ¿verdad? Matar, todo eso, ley dominical. Entre los mares y el monte ¿qué? Glorioso y santo. Noten que el cuerno pequeño, el papado, él tiene odio contra todo lo que se llama santo, monte glorioso, pueblo santo, la ley santa, día santo, palabra santa. La guerra es contra eso. ¿Y qué hay en el cielo? Santuario. Mas llegará a su fin. ¿Y qué dice? ¿Y no tendrá qué? ¿Quién le ayude? Mire, qué bonito nos presenta, hermanos, el fin del papado. Llegará a su fin. No tendrá quien le ayude. Y aquellos que le fueron a dar su medallita de libertad religiosa, conferencia general, se la tendrán que ir a quitar porque va a llegar a su fin. Y miren, dice, en aquel tiempo se levantará ¿quién? ¿En qué tiempo? Cuando Él esté contra los santos. No tendrá quien lo ayude. ¿Por qué? ¿Quién puede luchar contra Cristo? Nadie. El gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, sí, lo estuvo desde que inició el juicio investigador. Amén. Y este es el clímax de ese juicio de Daniel 7, lo encontramos en Daniel 12, el clímax, la terminación de ese juicio. ¿Sí? Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. ¿Cuándo se le dio a los hijos el juicio? Al inicio, 1844. Aquí está terminando el juicio. Ya se levanta Miguel, ya ha terminado. Ahora él se pone las ropas de venganza. ¿Y será tiempo de qué? Que durará 3 años y medio. Así dice, ¿verdad? ¿Dice?
Bueno, pero hay gente que dice, a mí no me importa que no diga, yo se lo pongo. Hermano, la visión que Dios le da es inspirada y le dice, mira, claro, va a haber persecución. No te pongo años, pues yo se lo pongo. Y ahí tienen ahorita a muchos predicadores hablando lo que en la visión no está. También lo sacan y fuera de contexto. Porque lo sacan. Esperamos ahorita rápido se fue el tiempo. Son las 12. Pero vamos a ir, por cierto, a los bautismos, los que quieran ser entendidos. Los que quieran comprender Daniel y vivirlo. Es tan sencillo, desde el 7, 8, 10, 11 y 12. El clima 6. Hay otros reinos, pero me enfoco, dice Dios en la visión, a que Daniel entienda que Roma pagana y Roma papal son los que le hacen la guerra a Cristo a través de sus santos y a su santuario, que no va a ser cosa fácil, que tienen que confiar en mí, pero yo me voy a levantar y yo los voy a librar. Amén. Esa es la esencia de las visiones de Daniel, la liberación del pueblo y la guerra. Entonces dice aquí, en aquel tiempo será libertado ¿quién? Tu pueblo. No pone tiempo de persecución, hermano. Dice, todos los que se hayan escritos, ¿dónde? En el libro. Y allí automáticamente nos lleva al juicio ¿qué? Al juicio investigador. Ahora, hay una comparación muy interesante entre Daniel 7 y Daniel 12. Miren, hay una comparación muy interesante entre Daniel 7 y Daniel 12. Lo puse aquí, pero lo voy a explicar. Mira, ¿te acuerdas que en Daniel 7 el cuerno pequeño persiguió por 1260 años, del 538 a 1798? ¿Sí? Entonces, cuando eso estaba pasando, en el cielo se sienta, se hace una decisión, ¿sí? Inicia el juicio a favor de los santos. Bueno, algo semejante es acá. Sí, recuerda que inicia el juicio en 1844, pero el papado, el cuerno pequeño, sigue hablando ¿qué? Grandes cosas. Ahora, Daniel 11:40 al 45 nos revela las últimas acciones del cuerno pequeño cuando está por acabarse el juicio. Eso es lo que diga Daniel 12 con Daniel 7. Daniel 7 son las primeras acciones, ¿sí?, que hace Dios para justificar a su pueblo de ese poder. Y Daniel 12, 1 y 2 son las últimas acciones que Dios hace para librar y justificar a su pueblo de ese poder. Son visiones del santuario. Y nosotros estamos ¿dónde? ¿Dónde estamos? En el lugar santísimo. Por fe en el lugar santísimo. Y en las visiones de Daniel, ¿en dónde nos ubicamos ahorita? Daniel 11. La última parte de Daniel 11 y esperando Daniel 12:1 y Daniel 12:2. Porque ¿quiénes son los que van a resucitar en Daniel 12:2? Los que hayan predicado el mensaje de ¿quién? De los 3 ángeles. En otras palabras, los que hayan, aquí me faltó Daniel 12:2, ¿verdad? Y a los que despierten, los que estén dormidos y despierten cuando Cristo venga, son los que hayan advertido al pueblo de este mensaje final, de este. Los que se levantan en el verso 2 de Daniel 12
son los que predicaron las noticias que atemorizan al rey del norte, basado en el mensaje del santuario. Los entendidos entenderán. Este mensaje nos debe dar convicción. Aquí no venimos a contar historias de gatos. No. Aquí hay historias de bestias. En la profecía. ¿Sí? En la profecía. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, ¿dónde termina la visión? Hermano, termina la visión en Daniel 12, con la resurrección de los que predicaron el mensaje de los 3 ángeles, que su nombre fue escrito en el libro de la vida mientras duraba el juicio ¿qué? Investigador. Amén. Mientras duraba el juicio investigador. Ahora, ¿qué dice? Vámonos a Daniel. Daniel 12:3, se le dice a Daniel, mira Daniel, los entendidos ¿qué? Resplandecerán. ¿Quién va a entender esta visión? Los entendidos. Y cuando entienden la visión, ¿qué va a pasar con ellos? Van a resplandecer. ¿Qué significa resplandecer? Van a tener un conocimiento claro, perfecto de los eventos finales. Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Resplandecer. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua ¿qué? Eternidad. Eternidad. ¿Qué es enseñar justicia? ¿Qué es la justicia? La ley de Dios. El clímax de todo esto es que la ley de Dios está en juego. Y lo que enseñan en el contexto de esta visión, la justicia, la justificación por la fe, como dice allí, resplandecerán como estrellas a perpetua ¿qué? Eternidad. Amén. Hasta ahí se acabó la visión y la bendición que se le da a Daniel. Pero ¿qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Hizo